10 años de noble impunidad. Crece la mentirosa cobertura hegemónica. Aunque a algunos les pueda parecer redundante, consideramos imprescindible recordar la connivencia entre Clarín y la dictadura genocida por la que el grupo de Noble obtuvo el monopolio del papel prensa e hijos apropiados a desaparecidos. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de papel prensa. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente en un dormitorio compartido por 2 reclusas con sus hijos. Un bebé de unos 8 meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. La historia es escalofriante y cada vez son más las voces que reclaman el fin de la impunidad. Cada uno tiene que tener su identidad, su familia, y lo que hicieron Nana, como a mí, ¿te acuerdas que nos pegaban un chirlito? Bueno, un chirlote. Me parece que tendría que haberse resuelto hace muchísimo tiempo, hay muchísimos casos todavía por encontrar y es algo que se tiene que resolver inmediatamente. Me parece que hay demasiadas piedras en el camino y se nota que hay una dilación en tomar justicia. Y lo único que hay que hacer es sacar una muestra de como sacarte sangre, menos que sacarte sangre, pues una gota de sangre. Sí. Si hay tanta vuelta es porque, bueno, evidentemente es muy probable que sea. Creo que lo que cualquier ciudadano o argentino decente de buena fe quiere saber es la verdad. Yo creo que se tiene que saber la verdad, como cualquier hijo de vecino. Hay mucha presión por parte de la justicia, Clarín es un medio muy poderoso. En el fallo de ayer, si bien se ordena la extracción compulsiva de ADN a Marcela y Felipe, se resuelve una incomprensible e inédita limitación. Limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976. Esta traba, que evidentemente es muy seria, que evidentemente es muy chanta, ¿no? Que hay que decirlo también, es muy difícil determinar cuándo fue detenido o cuándo desapareció un hombre o una mujer durante la dictadura, porque no hay un registro de detenidos, no hay un registro de desaparecidos, no hay certeza. A todos los que nos sacaron sangre o muestras genéticas se nos comparó con todo el banco genético como tiene que ser. No podemos aceptar fechas que no existen, aparte porque no tenemos fechas de nacimiento nosotros. Esta sala de casación, García, Jacobucci y Madueño, dicen: Ernestina Herrera de Noble se presentó en el juzgado el 13 de mayo con la beba. Entonces, como se presentó dice Ernestina que se presentó el 13 de mayo con la beba, del 13 de mayo para adelante no investigo el 13 de mayo para atrás. En un expediente donde Ernestina no empezó diciendo fui el 13 de mayo al juzgado, sino empezó diciendo me dejaron una cajita con una beba en el jardín, historia que fue totalmente desmentida por las pruebas. O sea, si la prueba demuestra que desde el comienzo mintió Ernestina, ¿por qué le creen la fecha del 13 de mayo? Segundo, la fecha del 7 de julio del 76 supuestamente es la fecha que el bebé es llevado por una señora al juzgado, una señora que se llamaba Carmen Luisa Delta. Esa señora Carmen Luisa Delta se comprobó en el expediente que no existía, que el número de documento que había presentado pertenecía a un señor que se llamaba Domingo Gómez. Entonces, si era falso eso, ¿por qué ahora toman como cierta la fecha que fue Carmen Delta, si Carmen Delta no existe? Por eso está bueno preguntarse por qué lo hicieron. Los hechos son claros y contundentes. De la militancia periodística en favor de proteger a los que cometieron delitos de lesa humanidad, no se salva siquiera Lorena Maciel, que se ve obligada, como los demás, a ocultar la cuestión de la limitación en la cantidad de muestras a comparar. La justicia ordenó la extracción compulsiva a Felipe y Marcela Noble Herrera. Es una decisión que acaba de tomar la Cámara de Casación Penal, que confirmó este mediodía la decisión de someter a extracciones de sangre, saliva o cabello no consentidas a los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. La Nación.
La Cámara de Casación ordenó a Marcela y Felipe hacerse examen compulsivo de ADN. Perfil. Confirman extracción compulsiva de ADN a los hermanos Noble Herrera. Una información del caso Noble Herrera. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió que debe hacerse extracción no consentida de sangre, saliva y cabellos de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera para entrecruzar los datos que se obtengan con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. Para entrecruzar los datos que se obtengan con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Quien a diferencia de los demás no se ve obligado a defender la más indigna de las causas, sino que le provoca desmesurado placer, es Adrián Ventura. La Cámara de Casación lo que resolvió es que Marcela y Felipe Noble Herrera tienen que someterse a una extracción compulsiva de sangre. Pero este fallo tiene algunas características. En primer lugar, desconoce un fallo de la Corte de hace 2 años que dijo que la justicia, nadie puede obligar a una persona a extraerse sangre. Con lo cual el fallo de un tribunal inferior, casación, va en contra de un fallo de la Corte. La Corte resolvió en otros casos que venían de otra manera y cuando no existía la ley nueva. La ley nueva es del 2009 en adelante y los fallos de la Corte son anteriores a esa ley. Así que ahora hay que interpretar la nueva ley. Va en contra de un fallo de la Corte. Indudablemente ahí hay una vía de apelación. Pero las abuelas no quedaron conformes con el fallo de la casación. ¿Y saben por qué? Porque la Cámara de Casación limitó la posibilidad de comparar el ADN de Marcela y Felipe con un número limitado de personas. Lo que pretenden abuelas es que se compare contra miles de casos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, la Cámara de Casación le puso una fecha, puso un poco de razonabilidad a este asunto. Dijo la Cámara de Casación que solo se pueden comparar contra personas que nacieron antes del 13 de julio y del 13 de mayo y 7 de julio de 1976. Claro, porque si Marcela y Felipe ya habían nacido en ese momento y hay datos ciertos de que vivían, ¿para qué comparar contra miles de casos de personas que nacieron después? Esas fechas que se toman como referencia para decir que a partir de ese momento los chicos en ese momento estaban con Herrera de Noble, pueden ser perfectamente y razonablemente puestas en duda, porque de hecho no hay ningún elemento fuera del expediente que lo venga a acreditar. El expediente apesta, tiene testigos falsos, una madre que una supuesta madre que entrega al bebé que no existe. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué darle crédito a la fecha? Claro, porque si Marcela y Felipe ya habían nacido en ese momento y hay datos ciertos de que vivían, ¿para qué comparar contra miles de casos? Las abuelas hace años iniciaron una verdadera persecución respecto de este tema y fueron agrandando la pelota, fueron corriendo el límite, la meta. Este caso pudo haber sido resuelto hace 8 años, sin embargo, sigue abierto y permite que se trate de impulsar una persecución, casi una casa de brujas. Una persecución, casi una casa de brujas. La nata no está muy lejos de Ventura. A Jorge ya no da para tomarlo a risa. En nota central de Perfil, lisa y llanamente oculta la cuestión de la limitación en el número de muestras.